está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Todos? Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Según la mitología nórdica y germánica, es decir, de los países del norte de Europa, como lo son Dinamarca, Finlandia, Noruega, Thor es el dios del trueno y de la fuerza. No es invención de nada, es un mito de la cultura nórdica y germánica. La función de este dios del trueno y de la fuerza es muy compleja, ya que tiene influencia en varias áreas como el clima, las cosechas, la justicia, la protección, los viajes y las batallas. Tal vez el atributo más conocido de Thor es su función guerrera, es decir, le gusta el pleito. O sea, no es un hombre pacífico. Gran cantidad de relatos lo describen abriéndose paso con su martillo de guerra entre hordas de gigantes. Y es precisamente ese martillo su emblema. Su martillo de guerra, que tiene un nombre que me es difícil pronunciar, significa el que aplasta o el que destruye. Este martillo de guerra tiene la propiedad de dar siempre del blanco. Siempre que Thor lo arroja, le pega entre cejas. Pero también tiene la capacidad de encogerse para ser guardado disimuladamente entre las rocas. O sea, Thor no anda como un martillote ahí, sino que se puede coger y lo puede guardar tranquilamente entre sus rocas. Y también este martillo de guerra puede ser utilizado para lanzar rayos. El martillo de guerra de Thor posee 6 encantamientos o propiedades, pero solamente hoy nos interesa una de ellas, y es que nadie puede levantar el martillo de Thor si no es digno. No importa lo fuerte o poderoso que sea el que lo tenga, si no es digno de tenerlo entre sus manos, no es capaz ni siquiera de levantarlo del suelo. Porque en el martillo de Thor tiene una inscripción que dice: quien sostenga este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor. ¿Qué significa ser digno? Según un diccionario, la palabra digno es un adjetivo. Y como sabemos, si es que recordamos nuestras clases básicas de español, en la mayoría de las veces un adjetivo califica, describe. Y en este caso, este adjetivo califica a alguien como merecedor de algo, proporcional a méritos o condiciones. Es decir, alguien que es digno lo es porque lo merece, porque tiene cualidades, virtudes, características o condiciones que lo hacen acreedor de algo, que tiene méritos, que reúne esas condiciones. Según la mitología nórdica y germánica, en referencia a su dios Thor, no cualquiera puede utilizar ese martillo de guerra, sino únicamente aquel o aquella que reúna ciertas cualidades o características que pueda hacerlo. De lo contrario, no podrá hacerlo. Hermano Felipe, ¿puede cerrar la puerta? No podrá hacerlo. Desde luego que lo que yo les estoy platicando forma parte de una creencia y una ideología. Pero déjeme decir que una vez en el cielo sucedió algo parecido. De pronto, en medio de toda la perfección que existe allá en el cielo, delante del trono de Dios, había un libro, un rollo o un pergamino, sellado con 7 sellos, que tenía que ser leído, pero previamente tenía que ser abierto. Pero no cualquiera podía abrirlo, tomarlo y leerlo, sino que se necesitaba a alguien lo suficientemente digno para poder hacerlo. De eso
trata el tema de hoy. Acerca de esa enorme disyuntiva de quién es lo suficientemente digno como para abrir el pergamino de Dios. Pero al mismo tiempo, ¿quién es lo suficientemente digno como para que nosotros depositemos en Él nuestra confianza? ¿Quién reúne esas cualidades como para que usted, yo, todos, en algún momento de la vida podamos ver en esa persona virtudes suficientes como para poner en sus manos nuestras decisiones, nuestras vidas, nuestros problemas y nuestras alegrías? Yo quiero que le hagamos preguntas al pasaje para que contestemos algo fundamental en relación a este tema. ¿Quién es digno? En este caso, ¿quién es digno de abrir el pergamino de Dios? Pero al mismo tiempo, ¿quién es digno de nuestra confianza? ¿Quién tiene esos méritos? ¿Quién tiene esas virtudes? ¿Quién tiene esas características o cualidades para que confiemos en Él? La primera pregunta que le vamos a hacer al texto en esta hora es: ¿para qué es necesario encontrar a alguien digno? O sea, ¿para qué? Verso número 1 dice: un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. La semana anterior, en el capítulo 4, nos quedamos, y porque decíamos que esto es como ver una serie, que Juan estaba en el cielo, y estaba en la mejor porción del cielo, es decir, delante del trono de Dios. Y vimos el trono, bueno, nos describió el trono, nos describió quién está sentado en el trono, y lo que rodea el trono, es decir, estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Pero cuando llegamos al capítulo 5, la escena continúa, sigue estando Juan en medio del trono de Dios, cuando de pronto, dice el verso número 1, que la mirada de Juan se fijó en algo muy particular. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, en la mano de Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 libros. Aquí la pregunta es: ¿qué es lo que vio Juan? Dice en las versiones que nosotros tenemos un libro, pero nosotros tenemos que aprender a entender que no es precisamente un libro como nosotros lo conocemos, es decir, con un lomo, con una pasta y con hojas, sino que la traducción puede ser que haya sido un rollo, es decir, así como un pergamino que se desenrollaba, pero vamos a utilizar de manera indistinta la palabra libro, rollo o pergamino. Pero aquí lo interesante es que estaba en la mano derecha de Dios. Y Juan se dio cuenta de algunas características de este libro, rollo o pergamino. Dentro de las primeras cualidades o particularidades que vio Juan es que dice: estaba escrito por dentro y por fuera. En la mayoría de las veces cuando se escribía en este tipo de papeles o en este tipo de instrumentos, generalmente solo se escribía por un solo lado, porque generalmente estos eran hechos con pieles de animales. Y en el tratamiento se le daban a los rollos, un lado quedaba liso y el otro quedaba rugoso. Y generalmente la parte rugosa quedaba por fuera y la lisa quedaba por dentro. Obviamente se escribía por la parte lisa y no por la parte rugosa, porque la parte rugosa dificultaba la escritura. Pero en este caso, muy particular, es que este pergamino, libro o rollo estaba escrito por ambos lados, por dentro y por fuera. Y eso tiene un significado muy particular. ¿Qué significa? Que la escritura, que el contenido, que las palabras que están plasmadas en ese manuscrito significa que está completa, que el contenido es absoluto e irrefutable y que no le falta absolutamente nada, que está completa, que es toda una verdad, una revelación a la cual no le hace falta nada. De pronto usted va a encontrar en algunos lugares, sobre todo de índole cristiano, que mencionan estas figuras de los profetas. Dicen: no, es que el profeta fulano o el profeta pregano. Bueno, otros utilizan los adjetivos de el apóstol, ¿no? El apóstol fulano, el apóstol pregano. Pero bueno, el punto es que van a encontrar en algunos grupos cristianos la figura del profeta. Pero entienden la figura del profeta como alguien que va a revelar verdades de parte de Dios. Y déjame decir que a la luz de lo que estamos viendo aquí,
La verdad de Dios ya fue revelada total y absolutamente. Ya no hay nuevas verdades que revelar. Lo que necesitamos nosotros para conocer a Dios, para vincularnos con Él y para andar en su voluntad y tener una vida con propósito, ya lo conocemos. Porque el rollo, el libro de Dios, está escrito por dentro y por fuera. Pero además significa que nadie puede cambiar lo que está allí escrito. Eso es lo que significa cuando Juan ve el rollo escrito por dentro y por fuera. Que es un contenido, que es una escritura, que es una revelación que ya es completa, que es absoluta, que es irrefutable y que además es inamovible. No cambia. Como diría Pilatos, lo que es escrito es escrito. Ahora, el pergamino no solamente Juan se da cuenta que está escrito por dentro y por fuera, sino además se da cuenta de algo interesante. Está sellado con 7 sellos. O sea, está cerrado, no es un libro que se puede abrir fácilmente. Me llama la atención la forma, la mirada de águila de Juan. O sea, un hombre de más de 80 años que se pudo fijar en ese momento con una sola mirada en un rollo escrito por dentro y por fuera, pero además que pudo contar en un instante que tenía 7 sellos, lo cual impedía que fuera abierto. Ahora, ¿por qué está sellado? ¿Por qué está sellado ese pergamino? ¿Qué significa ese pergamino? Y aún más, ¿qué contiene ese pergamino que es necesario sellarlo para no conocer su contenido por cualquiera? ¿Por qué? Hay quienes llaman a este pergamino el misterio de Dios, porque no se conoce, o por lo menos no se conocía en ese momento en el que Juan está viendo la escena. Que por cierto, a manera de spoiler, déjeme decir que a partir del capítulo 6, 7, 8, 9 y 10 se nos revela el contenido del pergamino. O sea, los siguientes capítulos nos hablarán de lo que hay en ese pergamino. 6, 7, 8, 9 y 10 hablaremos del contenido del pergamino. Pero de entrada, déjeme decir que en ese momento en la mente de Juan pudo haber la pregunta de, bueno, ¿le llama la atención que de pronto Dios en su mano derecha, Él tenga un pergamino escrito por dentro y por fuera, pero sobre todo que esté cerrado, que esté sellado? Y significa algo. ¿Por qué está sellado? Déjame decir que cuando Dios creó al mundo con la intención de compartirlo con nosotros, según Génesis 1:25, y dijo Dios, y vio que todo era bueno, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos creó. Dios tenía para nosotros un plan perfecto y hermoso que compartir con nosotros. Una historia totalmente distinta a la que hemos estado viviendo, pero que fracasó, no por parte de Dios, sino de nosotros, a raíz del pecado. Luego entonces, el plan de Dios tuvo que ser guardado, encerrado y sellado por 7 sellos. Y está ahí, en ese rollo o en ese pergamino. ¿Pero qué contiene ese pergamino, ese libro, ese rollo? Déjeme decir que lo que contiene, mis hermanos, son todas las respuestas a las preguntas de la humanidad. Todo lo que el ser humano se ha preguntado en relación a los temas trascendentales de la vida. La eternidad, el amor y otros tantos misterios. De esas cosas que de pronto decimos, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Qué sentido? Y pese a que el hombre en su evolución y en su luz intelectual ha buscado respuestas, lo cierto es que al día de hoy todavía hay personas que se hacen preguntas para las cuales no encuentran una respuesta que les satisfaga. Por ejemplo, ayer mi esposa me decía que, y eso es muy lamentable, porque si yo lo escuchara tal vez en un ámbito filosófico, académico, pues tal vez lo entendería, pero a veces en el mismo seno de la iglesia hay creyentes que se preguntan, ¿y por qué si Dios es tan bueno hay enfermedades? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué la gente se mata? Bueno, no vamos a tratar de responder esas preguntas, pero el punto es de que aún dentro de la fe cristiana hay gente que se sigue planteando preguntas y está buscando respuestas. Bueno, el pergamino de Dios contiene esas respuestas.
contiene esas respuestas que con ansias el corazón del ser humano está buscando. Hermanos, en un sentido la humanidad ha ido evolucionando desde su creación hasta nuestros días. Hemos ido cambiando, hemos ido alcanzando y logrando grandes victorias, pero en esencia la humanidad sigue siendo la misma de siempre, la misma. Tal vez hoy usamos ropas distintas, tal vez vivimos en casas distintas y tenemos instrumentos distintos, pero en esencia seguimos siendo los mismos, luchando con los mismos prejuicios, los mismos vicios, las mismas manías, las mismas luchas, las mismas debilidades. Escuchaba el otro día a un grupo de personas que analizaban un fenómeno interesante. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hoy vivimos en un tiempo en donde se conoce como lo políticamente correcto. Hay cosas que ya no se pueden decir porque ya no es políticamente correcto. Ya no es políticamente correcto decir, esta es mi vieja, porque se ve mal, es misógino. Ya no se le puede decir el jotito porque eso es homofobia. Ya no se puede decir el chamaco porque entonces ya es maltrato infantil. Ya no se pueden decir muchas cosas porque entonces se malinterpretan como actos violentos. Estamos viviendo en una época de corrección política. Pero decían esas personas que hablaban, ellos piensan que, por ejemplo, en los Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, reaparecieron una serie de situaciones que parecía que ya habían desaparecido en el pasado, como por ejemplo el racismo o la xenofobia, que es el temor o el rechazo a los extranjeros, por esta cuestión de la migración. Decían, ¿por qué? Y se preguntaban, ¿por qué? Y no encontraban respuestas. Yo les tengo una respuesta. Porque en realidad seguimos siendo los mismos. Porque no importa que un gobierno o un medio de comunicación o gente con gran influencia nos diga lo que tenemos o no que decir, en esencia seguimos siendo los mismos. Somos egoístas, somos perversos, somos a veces avaros, tenemos muchas cuestiones negativas en nuestra personalidad y seguimos luchando con ellos. Y el ser humano sigue en esta búsqueda de conseguir que el mundo sea un mundo mejor donde vivir. Todos buscamos desde nuestra trinchera y desde nuestra óptica e ideología que el mundo sea un lugar mejor donde vivir. Y trabajamos por eso, y luchamos por eso. Llega un gobierno de izquierda, hace lo suyo. Llega un gobierno de derecha, hace lo suyo. Llega un ideólogo y implanta su idea. Llega un libertario y hace lo suyo. Llega un teólogo, un filósofo, y todos queremos que realmente en este planeta haya justicia, igualdad, prosperidad, libertad, salud, buena y larga vida. Pero les tengo malas noticias. No lo vamos a lograr nunca. Nunca. No está en nosotros. Porque así como tenemos parte buena, también tenemos una parte que nos echa a perder las cosas. ¿Saben? Ese rollo. Por eso es importante ese rollo. Por eso es importante ese libro. Por eso es importante ese pergamino, porque contiene la información que necesitamos. Ese pequeño, gran detalle que se requiere para poder lograr ser felices. Aunque el término pueda parecer frívolo, pero todos buscamos la felicidad. Y Dios conoce cómo. Dios sabe de qué manera. Bueno, por eso Él creó las cosas. Por eso decía yo hace un rato, cuando Dios creó el mundo, dice, y vio Dios que era bueno. ¿Quién luchó a perder? Nosotros. Luchamos a perder nosotros. Y por eso Dios tuvo que cerrar su plan y guardarlo en un pergamino con 7 sellos. Ahora se lo muestra a Juan. Permite que Juan lo vea con la intención de que conozcamos la revelación. De ahí la palabra Apocalipsis, la revelación que nos muestra esa verdad que necesitamos. Solo que hay un pequeño, gran inconveniente. Así como el martillo de Thor no lo puede agarrar cualquiera, este rollo no lo puede abrir cualquiera. ¿Quién entonces? Alguien digno.
alguien digno. Dice que Juan siguió observando, porque Juan es muy observador. Y de pronto dice ahí en el verso número 2, dice, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz y lanzaba la siguiente pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de sacar sus sellos? O sea, de pronto ahí él lanzó una pregunta porque era necesario preguntar. Y en la pregunta va implícita una respuesta. Hace falta alguien digno de abrir ese libro. O sea, no lo puede abrir cualquiera, sino alguien digno, con mérito, con condición, con capacidad, con recursos, porque no puede ser cualquiera. Y la pregunta es, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es capaz? Y sigue siendo también la pregunta nuestra. ¿En quién podemos confiar? En alguien digno. Usted no va a depositar lo más valioso en las manos de cualquiera. Bueno, a veces sí lo hacemos. A veces digo, yo recuerdo mucho a un hermano que decía que a veces por fe, cuando uno inscribe a su hijo en la escuela, uno lo hace por fe, porque uno no sabe nada de quién está poniendo su hijo. O si usted ya investigó a su profesora, al director, a los compañeros, pues no, ¿verdad? Es un acto de fe. Y a veces se lleva uno sorpresas gratas, decir, ay, bueno, fue como un golpe de suerte. Pero a veces dices, no, me lo puedo bloquear. Y así vamos en la vida, tratamos de buscar a alguien digno de nuestra confianza. Y lo mismo hacemos en todos lados. Andamos buscando en quién depositar nuestra confianza. Un político, un líder religioso, un artista, un activista, una mujer empoderada, un influencer, etc. O sea, puede haber listas enormes a lo largo de la historia porque buscamos a alguien digno en quien depositar nuestra confianza. Y sobre todo que nos dé respuestas que necesitamos. Hace rato platicaba yo con mi hermano Enrique sobre nuestra situación académica y yo me quedo pensando porque de pronto veo tanta incertidumbre y tanta confusión que yo digo, pero no encuentro a alguien con quien me refiero del seminario, alguien lo suficientemente digno de una respuesta que me satisfaga. Me ponen a una secretaria, a un asistente, a una persona ahí que me da respuestas, a mí me da una, a él le da otra, a él le da otra, y es una confusión tal y es que necesito a alguien digno, a quien yo le pueda creer. Y eso ahora en cuestiones menores, ahora imagínense ustedes en cuestiones más trascendentales, como por ejemplo nuestro destino eterno. ¿A quién podemos confiarle el destino de nuestra alma? ¿A quién podemos confiarle nuestros problemas físicos, espirituales y emocionales? O sea, ¿alguien digno? ¿Quién es digno? Cuando nosotros votamos, por ejemplo, para que nuestro país prospere, pues tratamos de hacerlo porque consideramos que es más digno. A lo largo de la historia ha habido gente que ha querido ser digna de la confianza. Por ejemplo, Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Él se trataba de tener el imperio babilónico y prometía a sus seguidores darles seguridad y calidad de vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, su imperio se vino abajo. O sea, era digno por un tiempo, pero feneció. Alejandro Magno, por ejemplo, creyó haberlo logrado porque él también quería que los suyos vivieran bien y fueran felices. Pero cuando cumplió 32 años lloraba porque según él ya no había más mundos que conquistar. Julio César intentó hacer lo propio, pero fracasó. Carlos Magno también lo intentó y fracasó, y todos fallaron. Ahora, hay mucha gente que idolatra a los personajes del pasado. Decimos, ay, Benito Juárez, San Benito Juárez. No, hombre, el mejor presidente de México. Bueno, pero hoy no vivimos mucho de los beneficios de un hombre como Benito Juárez. Ay, no, es que Madero, pues que... Y siempre pensamos en el pasado. Y Carranza y Villa, y bueno, inclusive hoy hay gente que pone sus expectativas en hombres, en instituciones o en personajes, y con todo respeto déjenme decir que ninguno de ellos es digno de nuestra confianza. Nadie es digno. Pero volviendo a la escena del cielo, cuando el ángel pregunta, ¿quién es digno de abrir el sello, de abrir el libro y de sacar los sellos? Decía mi pastor que él se podía imaginar en ese momento, en esa escena, que había personajes ahí como
como Pablo, como Pedro, como David, como Moisés, como Samuel, como Elías, como Eliseo, como Abraham, grandes hombres de Dios, como Jeremías, como Isaías, como ellos, y que yo creo que al momento de escuchar la pregunta, ¿quién es digno?, que con vergüenza bajaron la mirada y se dieron cuenta que ellos no eran dignos de tal. Pero la pregunta es, ¿quién sí es digno? Ya vimos quiénes no son dignos. La pregunta, ¿quién sí es digno? Alguien que tenga los méritos suficientes, alguien que se lo merece. Ahora, mientras estaba ese silencio en el cielo, verso número 4 dice Juan, y lloraba yo mucho. Y lloraba yo mucho. ¿Qué panorama tan desolador? Darnos cuenta que ahí está el plan de Dios escrito en un pergamino. Pero lo que no lo puede, fuera de Dios, no lo puede abrir nadie. Nadie. Porque no hay nadie digno de abrirlo. Por lo tanto, ese plan seguirá siendo un misterio. Quien fuera el digno de hacerlo, sería capaz de abrir el libro, leer el libro y mirar el libro, verso número 4. Pero hasta ese momento no había nadie en el cielo, fuera del Padre, que pudiera hacerlo. Por eso es necesario, hermanos, encontrar a alguien. Ahora, la pregunta entonces es, ¿y si hay alguien digno? Verso 5 dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de la vida vencido, para abrir el libro y desatar esos 7 sellos. Decía yo, esa visión desoladora ante que nadie es digno de abrir y leer el pergamino. Y que Juan está en un llanto, en una lágrima y moqueando ahí, hasta parecía que tomaba todo el dolor que sentía en ese momento, cuando de pronto dice que uno de los ancianos le tocó tal vez en el hombro, llamó la atención a Juan y le dice, no llores, verso número 5, no llores. Y a mí esta pequeña frase de 2 palabras me habla de que en Dios siempre hay una esperanza, que en medio de la más desoladora realidad, mi hermana, siempre hay una esperanza. Y ese siempre viene. No llores. Porque la Biblia siempre está llena de ¿qué? De buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio, buenas noticias. El mundo nos dice una realidad, pero nosotros no debemos creer en la realidad, sino en la fe en Jesús. Y él dice, no llores. ¿Por qué le dicen no llores? Porque sí hay alguien digno, porque sí existe alguien, por lo menos uno, capaz de abrir el plan de Dios y dárnoslo a conocer. El anciano le pide a Juan que no llore, porque Dios ya ha provisto a alguien digno de abrir el pergamino y leerlo. La pregunta es, ¿quién es? Y dice, he aquí el león de la tribu de Judá y la raíz de David. 2 títulos mesiánicos que encontramos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a ¿quién? A Jesús, el Redentor del mundo, que vendría de la tribu de Judá y que sería descendiente del rey David. Ahora, ¿qué méritos tiene? Porque pues yo puedo decir, ay, pues fulanito de tal, pero aquí nos dice cuáles son los méritos que tiene. Dice en verso 5, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué menciona Jesús? Creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, sabemos cuál es la obra de Cristo. Y no me refiero a sus milagros o a sus dichos, que son importantes, sino a su obra máxima, que se le conoce como su pasión. Es decir, la obra más grande de Cristo no es haber sanado un ciego, o haber resucitado una niña, o haber multiplicado panes y peces. La gran obra de Cristo no es haber dado el sermón del monte, ni siquiera habernos profetizado el fin de los tiempos, sino la gran obra de Cristo, hermanos, es la cruz del Calvario. La expresión máxima del amor en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados y levantándose al tercer día con poder de entre los muertos, venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás. Por eso dice, ¿estos son sus méritos? Cosa, casi nada.
Casi nada. Él ha vencido. O sea, eso lo convierte en ¿qué? En alguien digno delante de Dios para abrir el pergamino, romper los sellos y darnos a conocer su contenido. Yo creo que en ese instante el llanto de Juan se transforma en gozo y busca en medio del trono. Y entre los 4 ancianos, entre los primeros, los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos, él encuentra a Jesús. Lo está buscando. Busca a Jesús. Y como acaban de escuchar a uno de estos ancianos decirle, el león de la tribu de Judá, es como que espera encontrar a un ser majestuoso, así como lo describe Carl S. en las Crónicas de Narnia, ¿no? Diciendo que Jesús es como un león, majestuoso, poderoso, fuerte, imponente. Pero resulta interesante, porque dice en el verso 6, dice, y estaba en pie un cordero. O sea, de pronto él esperaba ver algo así como impresionante y dice, estaba de pie un cordero. Recordemos que no son descripciones literales, sino simbólicas. Él esperaba ver a un Jesús así como, no sé, como fuerte, como grande, como luminoso. Sin embargo, vio a alguien humilde, sencillo. Y dice ahí como inmolado. Otras traducciones de la Biblia dicen como si hubiera sido asesinado o sacrificado. ¿Qué significa esto? Que Juan pudo ver en ese momento a un Jesús en el cielo que presentaba las heridas de la cruz en sus muñecas, en sus pies y en su costado. ¿Sabía usted que esas heridas son eternas? Es decir, que a Jesús nunca se le van a quitar esas heridas. Nunca van a desaparecer de él, porque siempre serán el recordatorio de lo que hizo por nosotros. ¿Quién no tiene una cicatriz en su cuerpo? Evidente, que diga, yo tengo esta porque me caí. Cuando era niño andaba yo corriendo, me resbalé y me estrellé contra la... Y lo tenemos ahí como un recordatorio. Oye, ¿de qué te hiciste esa cicatriz? Estaba en la iglesia porque estaba cargando yo un garrafón de agua de vidrio. Se me rompió y me abrió el dedo. Y me acuerdo cómo se me veía el huesito de aquí y me llevaron así al doctor y cómo me cosió ahí en la... Y lo recordamos. La idea de que Jesús mantenga sus heridas es para que nosotros, cuando lo veamos, recordemos lo que Él hizo por nosotros. Él murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él se despojó por nosotros. En ese momento Juan está viendo una doble imagen. No que estoy la disco doble, sino una doble imagen. Porque por un lado está viendo la majestuosidad del león de la tribu de Judá. Pero por el otro lado está viendo la humildad del cordero que se entregó obediente a la muerte y muerte de cruz. Y Él es el que es digno de abrir los sellos. Pero dice que tenía 7 cuernos. Y no pensemos otra vez, reitero, no es que tuviera 7 cuernos ahí, sino que los cuernos representan poder y plenitud cuando se habla del número 7. Así pues, el Cordero es el que tiene todo el poder en sus manos. La carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 25, dice: Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Para los que piensan que la salvación se pierde, este es un pasaje que debe darles esperanza. Dice, porque Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Nosotros somos salvos por el poder de Dios, no por nosotros mismos, no por mi buena o mi mala conducta, no por mi pecado o la ausencia de mi pecado. Y eso es gracia. Y yo sé que a algunos pastores les da miedo predicar esto porque dicen, es que les va a dar permiso de hacer pecado, de todas maneras pecan. O pecamos, diría la música. Pero el punto es que ahí está esa verdad. Nosotros somos salvos porque Jesús es poderoso para salvarnos para siempre a los que por medio de Él nos acercamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder. Porque esos 7 cuernos representan el poder absoluto, el poder total. Jesús tiene ese poder, esa capacidad, esa virtud. Y Él mismo lo dijo en Mateo 28, 18, cuando dice, Dios me ha dado todo el poder para gobernar el universo. No para gobernar mi casa o para gobernar mi iglesia, sino para gobernar todo el universo.
Y a veces andamos como si no lo fuera. Decimos, ay, no, yo creo que Jesús no me puede ayudar en este problema que yo tengo. Yo no voy a arreglar solo. Pero no, Jesús tiene el poder de sanar, el poder de dar, el poder de resolver. Él tiene sus métodos, Él tiene sus caminos, Él tiene sus recursos, porque Él tiene todo el poder. Pero además del poder, Juan ve que Jesús también tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados hacia toda la tierra. Es decir, Jesús tiene la inteligencia completa, el discernimiento total. O sea, Jesús no es Chuchito, Jesús no es Diosito, no lo tenemos ahí achicando, porque Él es el ser más inteligente. Él tiene la inteligencia y el discernimiento total por parte del Espíritu. Usted no puede engañar a Jesús. Usted se puede engañar a sí mismo, que es muy trágico. Usted puede engañar a los demás, puede engañar a su esposa, a sus hijos, a su abuelita, a su perro, a su gato, a su pastor, a sus hermanos, a su iglesia, a la sociedad. Pero a Jesús usted no lo puede engañar. Porque Jesús dice, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, porque Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Juan 2:25. Es que le voy a hacer creer que soy bueno. Te engañas tú solo, pero a Jesús no. ¿Se dan cuenta? Después de ver todo esto, cómo Jesús es el único digno de poder abrir, tomar entre sus manos el libro, romper los sellos y leer. Dice el verso 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, Él era el único. Y Dios no se lo impidió, ¿por qué? Porque Dios reconoció su dignidad. Estaba a la altura de lo que se necesitaba y se requería en ese momento. Y por último, vamos a acabar. La tercera pregunta es, bueno, ¿y qué respuesta hubo en relación a que Jesús se muestra como el digno? Dice el verso 14, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Jesús toma el pergamino en sus manos, porque Él es el único digno de tomarlo entre sus manos. Y entonces, a partir del verso número 8 hasta el 14, se vienen 3 periodos de alabanza. 3 periodos, como dijimos la semana anterior, de doxología. Es decir, de cánticos y de declaraciones y de aclamaciones, reconociendo a Jesús. La semana anterior vimos y explicamos un poquito este concepto de la doxología. Y esta doxología en el capítulo 5 es distinta a la del capítulo 4 porque tiene que ver con el hacia quién va dirigida. En el capítulo 4, esa alabanza y adoración se le dirige a Dios como creador, como sustentador del universo. La doxología, los 3 periodos doxológicos o de alabanza y adoración en el capítulo 5 están dirigidos a Jesús como Redentor, como Salvador, como el que es digno de recibir toda la alabanza. El primer periodo de alabanza es dado por los 4 seres vivientes, que ya sabemos quiénes son querubines, y por los 24 ancianos. Ellos inician con un periodo de alabanza. Y es interesante porque dice, todos tenían arpas y copas de oro de incienso. O sea, había música en el cielo. Aunque usted no lo crea, pero hay grupos cristianos que satanizan la música diciendo, no, la música es del diablo. Es más, hasta dicen, el primero que utilizó la música fue el diablo precisamente en el cielo. Tal vez todo por una visión que por ahí lo encontramos, creo que es Ezequiel el que lo menciona. Pero en el cielo en ese momento en la alabanza no era a capela, no era una sola voz, era que todos tenían arpas. Había música en el cielo. La más bella y la más sublime que usted pueda imaginarse es entonada para reconocer a Jesús. Tocaron con una habilidad angelical y sobrenatural en el cielo para enmarcar ese momento de reconocimiento a Jesús. Están cantando en el cielo los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Pero no solo había música en el cielo, dice, y copas de oro e incienso. Hermanos, esto es una clara referencia para animarlos a seguir orando. Porque ¿qué son esas copas de oro de incienso? Aquí están. ¿Las oraciones de quién? ¿Las oraciones de quién? Nuestras oraciones.
cuando nosotros oramos, son tan valiosas para el Señor que Él las deposita en cuencos o copas de oro y a manera de incienso las coloca en su altar y son como un olor grato delante de su presencia. Es nuestra contribución a la alabanza celestial. Si usted pensaba que orar era aburrido, innecesario, patético, inútil, pues déjeme decir que inútil que no. Está hablando de usted. Si usted es una persona de oración, un hombre, una mujer de oración, y ora, además de por los alimentos, por los enfermos, por los necesitados, por su iglesia, por su familia, por el mundo, por las circunstancias, por los problemas, y además ora alabando al Señor. Ahí lo están mencionando usted. Ahí lo están mencionando usted. Y lo anima a seguir porque es su contribución a la alabanza celestial que se está llevando a cabo en el cielo. ¿Pero qué cantan los ancianos? Nos dice ahí en el verso número 9, dice, cantaban un cántico nuevo. Y ahí viene la letra. Digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has recibido. O sea, un cántico a Jesús por su obra redentora. Pero yo quiero decir dos cosas en relación a esto de que es un cántico nuevo. Es un cántico nuevo. ¿Qué entendemos cuando alguien nos dice, esto es un cántico nuevo? Bueno, un cántico que no habíamos cantado antes. ¿Sí? Así lo entendemos. Bueno, no necesariamente. La Biblia de nosotros en los Salmos nos exhorta a cantar cántico nuevo y los hermanos de la alabanza dicen, chispas, no tenemos cánticos nuevos, puros cánticos viejos. ¿Cuál sería el canto más viejo que cantamos hoy? Viejo cuando ya lo habíamos cantado. Dar gracias, de gloria y gloria. Dicen, pues este canto ya es viejo, el Señor no lo va a recibir porque ya está reciclado. Ya es un repete. No se refiere a eso. Cuando la Biblia habla de un cántico nuevo, se refiere a que se canta con la misma expectativa como si fuera la primera vez. A eso se refiere la expresión cántico nuevo. Puede ser un canto viejísimo, puede ser un himno del año de 1800 y pico, de la época de la canica, cuando se amarraban los perros con longaniza. Pero si se canta con la misma emoción, con la misma convicción, con el mismo discernimiento con el que viene la letra, el Señor lo recibe como un cántico nuevo. Ahora, lo segundo que yo quiero decir en relación al cántico nuevo es, ¿quiénes están cantando este cántico nuevo? Los querubines, o sea, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Y saben por qué es nuevo? Porque ese canto no es de ellos. ¿Sí me doy a entender? O sea, es nuevo porque lo que ellos están cantando en cierta forma no tiene que ver con ellos. Ellos nunca estuvieron perdidos. Ellos no fueron, el sacrificio de Jesús no fue por ellos. La muerte de Cristo no fue para rescatar a los querubines ni a los 24 ancianos. Para ellos es entonar algo que no tiene que ver con ellos en el sentido de que, bueno, pues el Señor no murió por los ángeles ni murió por los 24 ancianos. Pero para ellos es nuevo. Están cantando algo que para ellos es nuevo. Estoy cantando algo que tiene que ver con la humanidad, pero yo lo estoy ofreciendo al Señor porque me uno a la alegría de la humanidad que reconoce a Jesús. El segundo periodo de alabanza o doxología lo llevan a cabo la voz de muchos ángeles. Y dice ahí, su número era millones de millones. Si usted se imaginó en esta descripción que el salón del trono era este espacio, se quedó corto. Porque para que en ese lugar hubiera millones de ángeles que de pronto levantaran su voz en un canto de alabanza y se unieran de los 24 ancianos y de los querubines, bueno, la verdad es que era un conciertazo, un recital impresionante que se nos pone la carne de gallina. Chinita a pensar, porque no es. Bueno, yo no sé si usted, a mí me gusta mucho la música coral, sobre todo la que tiene que ver con temas sacros, pero a mí me impresiona creer que en ese momento las voces más hermosas, así literalmente, voces angelicales se unen al canto de los querubines de los 24 ancianos en un cántico que exalta las virtudes de Jesús, diciendo: el Cordero que fue inmolado, el que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Se dan cuenta cómo la letra de las canciones o de los cantos que se entonan al Señor son letras sencillas? Porque no se trata aquí de ponerle muchas trabas a la gente
o a los ángeles, o a los seres celestiales, sino que cosas que en pocas palabras describan la grandeza del poder de Dios. ¿No? De veras que tan solo de pensar en ese momento, de cómo se unen millones de ángeles cantando a Jesús. Y el tercer periodo de alabanza, ¿quién cree que canta? Todo lo crea. Está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oye decir. La creación de Dios en ese momento se une a ese periodo. Hace rato yo decía, esta no es una asamblea sindical, no es una conferencia motivacional, ni es un grupo de optimistas. Cuando usted viene a este lugar y usted canta, y te lo digo a los hermanos que cantan, que tocan, que dirigen, es su contribución a esta alabanza celestial. Porque se unen todos en un reconocimiento a Jesús. Y le dicen a Jesús, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Toda la creación adora a Jesús y canta en alabanza, reconociendo a Jesús por su sacrificio en la cruz, no por su belleza, no por su sabiduría, no por sus milagros, sino por habernos salvado al dar su vida por cada uno de nosotros. Y se cumplen las palabras que Dios dio a través del profeta Isaías, que dice: y toda la rodilla se doblará ante mí, y toda lengua me declarará su libertad. Isaías 45. Estamos en ensayos. Nosotros todavía estamos en ensayos, porque esta es una visión profética de la alabanza eterna. Cuando todo termine, y entonces sí, estaremos ahí entonando cantos. Y no tenga miedo, usted sabe leer ahí, por gracia de Dios, usted se va a saber las letras. Pero tenga seguro de que ya tuvo su boleto para estar en el concierto magno ofrecido a Cristo Jesús. Hermanos, el libro del Apocalipsis nos habla del momento del supremo reconocimiento de Jesús, que está por venir. Jesús abrirá el pergamino y romperá los 7 sellos. Eso lo iremos viendo en las siguientes semanas. Pero la pregunta, hay algunas preguntas que flotan en el aire. ¿Usted confía en Él? ¿Dónde estará usted cuando Jesús empiece a romper esos sellos y a dar a conocer el contenido de ese pergamino misterioso? ¿Con Jesús en la adoración celestial? ¿O viviendo, tratando de lograr sus propios sueños? ¿A quién está siguiendo? ¿Hacia dónde está encaminando sus pasos? Jesús es el más digno de confianza, déjenme que se lo diga. Es el único capaz de hacer posible lo imposible y de darle sentido a nuestras vidas. Yo quiero animarles, yo quiero exhortarles en el nombre de Jesús a que lo coloquen en el centro de su corazón, como el Rey y Señor de sus vidas. Y si no hacen, cosas extraordinarias ocurrirán. Bien, vamos a hablar de privado. Señor Dios, te agradecemos porque sabemos que tú eres Dios bueno y Dios perfecto. Y manifestaste y nos diste a conocer tu amor a través de Jesús, quien es el único, digno, no solo de suprema alabanza, sino de depositar en Él nuestras vidas, nuestra confianza y nuestro destino. Creer en Él y creerle a Él es lo que necesitamos, es lo que nos hace falta para que nuestra vida tenga luz y claridad. Porque tenemos que reconocer que muchas veces nos dejamos llevar por lo que nuestro ojo mira, por lo que nuestro oído escucha, por lo que otros vienen y nos dicen, por lo que percibimos a nuestro alrededor, que olvidamos que hay un ser más real que todas esas cosas,
que se llama Jesús. Yo sé que todos los que estamos hoy aquí hemos creído en Jesús, pero hoy queremos refrendar esa confianza en ti, Jesús. Después de conocer que tú eres el único en este mundo, en este universo, en esta vida, capaz de hacer lo que necesitamos para ser felices, que refrendemos nuestro compromiso de depositar nuestra confianza en ti. Perdónanos si a veces hemos mirado hacia otra dirección o si hemos confiado en otras cosas que no sé, pero honra también nuestra confianza. Manifiéstanos, muéstrate, porque lo necesitamos. Como individuos, como familias, como parejas, como iglesia, como pueblo cristiano necesitamos Jesús. No solo elevar cantos de manera mecánica o por costumbre, sino nacido de una genuina experiencia y vivencia, tomando de tu mano. Transforma y produce en nosotros el querer como el hacer, siempre por tu buena voluntad. Bendito seas y alabado seas hoy y siempre. Y nos unimos, Señor, a este reconocimiento. Por Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.